La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Marcos capítulo 5. Anoche predicó la pastora y me dejó con un montón de cosas en la cabeza, de algunas palabras que siempre hemos ministrado, pero que ayer en una manera distinta tocó mi corazón. Versículo 25, Marcos 5, verso 25. Quiero tomar algunos de esos conceptos para usted, para su vida, para este tiempo. Hemos cantado hasta ahora y largo, al darle la gloria al Señor, diciéndole, yo creo en ti y en lo que harás en mí. Yo le pregunto, ¿usted cree en Dios? Dos creen. ¿Y el resto qué onda? A ver, vamos a hacer el segundo intento, porque el segundo intento responden más y al tercero gritan. Entonces ya son cristianos, son cristianos. ¿Creen en Dios? Ven, mira, ¿creen en Dios? Bueno, ahí gritó uno solo. Ahora, ¿creen lo que Dios va a hacer en su vida? Ahí bajó otra vez. Sí, amor, yo a vos te creo que vos crees, mira. Ahí bajó otra vez. Siempre estamos navegando en ese mar de duda y de incredulidad, donde sabemos lo que es Dios, sabemos quién es Dios, creemos en Dios y creemos conocer a Dios o declaramos conocer a Dios, pero cuando toca el momento de Dios va a hacer en mí, entonces ya lo pongo en duda. Porque miro a Dios de una manera distinta, en vez de mirar a Dios de la posición que lo debo mirar. En vez de mirar a Dios de la manera que lo debo mirar, lo miro a Dios a través mío. A ver si me entiende. En vez de mirar a Dios como que Él es todopoderoso y tiene toda la capacidad para todas las cosas, en vez de mirar a Dios como Él está en el cielo y Él está gobernando sobre la tierra, sobre nuestras vidas, yo miro a Dios desde mi posición y digo, yo no haría tal cosa, yo no podría hacer esto, yo no alcanzo tal nivel, yo no puedo hacer este trabajo, yo no puedo dar esta bendición. Entonces creo, por lo tanto, que Dios no puede. Pero antes de ir a este pasaje, Isaías 55 dice que los caminos del Señor, los pensamientos del Señor, están por encima, están en otro plano, están en otro nivel. Mientras nosotros vamos por camino de tierra, el Señor va por una autopista aérea. Mire, imagínenselo de esa manera si quiere. Totalmente distinto. Dios no piensa como nosotros, Dios no obra como nosotros, Dios no hace lo que nosotros hacemos, sino que lo que Dios decretó sobre nuestras vidas sería justamente lo contrario, que nosotros deberíamos hacer las cosas como Él las hace, movernos como Él se mueve y alcanzar las cosas que Él quiere que alcancemos, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, no Dios a la nuestra. Y cuando yo digo, me cuesta creer lo que Dios va a hacer, es porque en mi mente humana, carnal, mi mente está poniendo a Dios a mi imagen y semejanza. Y sin embargo, yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tengo capacidad para alcanzar las mismas cosas que Dios quiere que alcance. Dios quiere bendecirme, Dios anhela bendecirme, Dios anhela tener un encuentro conmigo, Dios quiere tener un encuentro con vos y en este día, aquellos que ha tocado, donde Dios ha obrado, si usted ha soltado una adoración genuina, no sé por qué, pero desde anoche el Señor se está moviendo sobre una adoración genuina que surge del corazón y está surgiendo y aquellos que abren su corazón ante Dios están recibiendo. Anoche era un dulce, fuerte mover al mismo tiempo, donde la adoración traía sanidad, la adoración abría caminos, la adoración traía restauración. Hubo un llamado a algo que le voy a decir ahora, aunque el llamado fue ayer, hoy Dios me pone la misma carga sobre esto de creo en ti y lo que vas a hacer en mí. Porque esa es su manera, no a la mía, y es lo que Él dice, no lo que yo digo. Y el Salmo 138 dice, Dios cumplirá su propósito en mí. No dice que Él va a cumplir mi propósito. Lo que Dios quiere hacer, Él lo va a hacer en mí, a pesar de nuestras luchas o de nuestras cargas. Crea en Dios y crea lo que Dios va a hacer en su vida. ¿Cuánto está dispuesto a hacer? ¿O qué está dispuesto a dejar? ¿O qué está dispuesto a entregar? ¿Qué cosa está dispuesto a enfrentar? ¿Qué camino está dispuesto a transitar? Con tal que Dios haga la obra que Él quiere hacer en su vida.
Eso solamente se entiende, solamente se alcanza cuando uno cree que Dios lo va a hacer. Mire, yo creo lo que Dios va a hacer como que esta columna está acá adelante y que es dura. Y que en invierno, esta no, pero esta, usted no sabe, en invierno, dentro de un par de meses, te toca esta columna, es hielo puro. Está da a la calle, está congelada. Bueno, así creo lo que Dios va a hacer. Usted tiene que creer lo que Dios va a hacer. Recuerde, grábeselo, escríbalo, anótelo. Póngaselo en la heladera o como les digo a veces a algunos, escríbaselo en un papel y lo pega en la pared enfrente del inodoro. Se ponen incómodos cuando digo estas cosas. No sé por qué. No sé, pensará que son ángeles. Les cuento que ángeles no son seres humanos. Entonces cuando estás sentado frente al inodoro que toma bastante tiempo, ¿por qué se ríe? Es verdad. Entonces ahí va a estar leyendo, primero pongas esto, creo en Dios y lo que va a hacer en mí, de tal manera que se lo va a terminar grabando en la cabeza y lo va a creer, y abajo ponga, la fe no es creer, la fe no es esperar, la fe no es confiar, la fe es saber. Yo sé que Dios lo va a hacer. Imagínense Pedro, cuando el Señor le dijo, vení a mí, y estaba el mar, y Pedro miró el agua, y miró el bote donde estaba, y miró a Jesús allá, y volvió a mirar el agua. Entonces le dice, si vos sos vos, entonces decime, y ya no le importó. Lo que él necesitaba saber es que era él el que lo estaba llamando. Dios te está llamando. Jesús te está llamando. No es un hombre, no es una mujer, no es un demonio. Dios quiere bendecirte. Dios te está diciendo, avanzá y movete. Y cuando Jesús le dijo, avanzá, él metió la pata en el agua y ¿sabe qué pasó? Se quedó dura el agua. Y no sé si le habrá temblado, no sé qué le habrá pasado, porque nos dice lo que pasó después, pero empezó a caminar y caminó, y el tipo caminó sobre el agua, hasta que, viendo los vientos que soplaban, prestó atención a la situación a su alrededor, prestó atención a la realidad, prestó atención a su entorno, prestó atención a su humanidad, se detuvo en esas cosas reales que sucedían y dijo, no puedo estar parado en el agua. Y le pasó como al coyote cuando corre al correcamino. Se le terminó la montaña y sigue hasta que ve, cuando mira, se cae. Entonces ya no se olvidó que había transitado, había caminado no sé cuánto, no sé si dio un paso o si dio 50, no sé cuántos dio porque la Biblia no lo dice, pero se olvidó que lo había hecho, había transitado en el agua, no, miró su realidad en ese momento y dijo, esto que está pasando es imposible, no puede suceder. Por lo tanto, se hundió. Y empezó a gritar. Y empezó a decirle, Señor, me ahogo. ¿Para qué me mandaste, Señor? Me cago, me hundo. Y el Señor fue, ay, pedazo de Pedro que solo le dijo. Y ahí Jesús dijo, cristiano, lo agarró, no sé si del pelo, de la oreja, del brazo, donde fuere, lo levantó y lo volvió a meter adentro del bote donde estaba su comodidad. Crea en Dios, arriésguese a hacer las cosas que Dios le ponga en su corazón. No mire las circunstancias, crea lo que Él dice. Anoche cuando estábamos, y hoy surgió en la adoración, sí, por eso lo digo, no es porque le estoy repitiendo cosas de ayer, sino que estoy viendo que Dios está haciendo lo mismo. Anoche el Señor soltó una palabra específica sobre situaciones de trabajo diciendo, luego de haber orado, vaya a presentarse al trabajo que usted quiere. Y como hoy el Señor me dijo, mientras oramos, se abren puertas de trabajo, repito lo mismo, vaya a presentarse al trabajo que usted quiere. No donde lo llamaron, no donde ya estuvo, no, al que quiere. Yo quiero trabajar en tal lugar, vaya, entre mañana, no vaya ahora porque está cerrado, vaya mañana a la mañana, entre, golpee, toque el timbre, llame, haga lo que quiera y diga, buen día, yo quiero trabajar en este lugar. Si usted cree, el miércoles me va a contar si viene, si no el domingo, que lo tomaron. Porque Dios hace esas cosas. Dios se mueve en los valientes. Mateo 11, dejemos un cachito a Lucas, Marcos que ahora volvemos, pero vamos a Mateo 11.
Carona. Versículo 12, Mateo 11, 12. Sí, Mateo 11, 12. ¿Qué dice? Cuando la primera parte no me importa mucho, que habla de Juan el Bautista, pero como dice después. A ver, alguno que lo lea. Si estuviera la pastora hablando, porque el otro día la cargué porque dijo violenta, ella diría, gente violenta. Entonces yo después dije, tengan misericordia de mí, imagínense lo que es en mi casa la cosa, ¿no? Dijo así cuando pasó el miércoles, violento, dijo. El reino de los cielos, dice, desde los días de Juan el Bautista, o sea, largo, el reino de los cielos, en esa versión dice, se expone una fuerza inmensa o sufre violencia, según dice la versión más tradicional, dice, y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo cree usted que se hace violencia para el reino de los cielos? ¿Cómo le parece que debe ser la manera de ser violento para con Dios y para tomar y arrebatar el reino de los cielos? A ver, ¿qué tiene que venir con un arma a la iglesia? ¿Con un machete? ¿Con un puñal? ¿Tiene que agarrar, secuestrarme a mí? No como mucho, así que no hay problema. ¿Cuál es la violencia que usted tiene que ejercer para recibir la bendición? ¿De qué forma? Porque capaz que se cree que es haciendo a los gritos o teniendo actitudes de arrogante. ¿Cuál es la manera en que se ejerce violencia en el reino de los cielos? ¿A través de? ¿Alguien más dijo algo? No sé qué. Orando, leyendo. Le falta algo. Intercediendo, tomando decisiones, le falta algo. Ay, Dios, por eso será. Gracias. Porque yo puedo orar todo el día y si no creo lo que Dios va a hacer, nada va a suceder. Yo puedo tomar las decisiones que sean de mi corazón y no de lo que Dios me esté dirigiendo. Pero si yo creo, entonces tomo decisiones, entonces oro, entonces avanzo sin detenerme. Le repito lo que dije en el momento de la administración. No existe sobre la tierra fuerza más grande que la de un hijo de Dios creyendo y actuando sabiendo que Dios está presente. Si usted toma ese camino, a partir de esta semana va a haber un cambio en su vida. No es que le vaya a pegar a alguien, que vaya a robar cosas, no, es pararse, creer y saber. Me dice, el viernes me dice uno de los muchachos en la reunión de hombres, no sé por qué surgió el tema de la liberación. Saltó ahí en medio de toda la charla. Y me pregunta uno, pastor, ¿usted no le tiene miedo a los demonios? Le dije, no, para nada. Ah, pero nunca vio nada raro. He visto de todo. Le puedo asegurar que he visto cosas increíbles. Pero no es que no le tengo miedo porque me creo superior, no es que no le tengo miedo porque, no sé, me pongo a los gritos. No le tengo miedo porque sé que Dios es más grande. No le tengo miedo como yo se lo digo en chiste, pero es verdad. Al demonio usted le habla y el demonio hace caso. Pero ¿en qué circunstancia el demonio le hace caso? Y me va a decir usted con mente tradicional, si hay alguno que no se me enoje, me va a decir, pero si usted está en santidad, entonces se sujeta, pero si usted no está en santidad, mire, le voy a decir algo que puede volarle la tapa de los sesos y que puede transformar su teología y su realidad y su pensamiento. Usted puede estar en santidad, en todo el ayuno y oración que quiera, pero si no cree lo que Dios va a hacer, nada sucede. Ahora, usted puede no estar en la manera que debe estar, y no estoy diciendo que deba estar mal. Usted puede estar aún cometiendo algún error. En definitiva, como dice la Biblia, el Señor sabe que somos polvo. Él conoce nuestra condición. Usted puede estar aún habiendo cometido un error. Usted puede estar aún arrepintiéndose de sus pecados. Usted puede estar transitando, como decía ese pecador que Jesús contó en una parábola, mientras el fariseo gritaba y se llenaba la boca hablando de lo santo y lo bueno que era, estaba al otro lado y solamente se tiraba en el piso y le decía, golpeándose en el pecho, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Y Jesús dijo, este ha sido bendecido. El que venía con una actitud correcta delante de Dios. Si usted se para aún no en una situación regular,
correcta como debe estar, pero sabe quién es, cree en Dios y sabe lo que Dios va a hacer, no hay demonio que se resista a la palabra y a la autoridad de Jesucristo. Y ahí, porque le voy a decir algo que también puede ser controversial. Si usted se cree que está en tanta santidad, el pecado de la soberbia le está pegando muy cerca. Porque la Biblia también dice que no hay justo ni siquiera uno, sino que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso le pregunté, y ahora sí entro unos minutos sobre esto, ¿qué es lo que está dispuesto a hacer cuando cree y al creer lo que Dios va a hacer? Sea violento creyendo, sea violento actuando, sea violento en su oración. ¿De qué manera? Creyendo, sabiendo, no rogando todo el tiempo, no llorando todo el tiempo. ¿A quién de ustedes que tenga hijos en su casa, su hijo le va a rogar por favor, tirado en el piso llorando, que le dé una banana? ¿A quién de ustedes su hijo va a decir, por favor, llorando entre lágrimas y gemidos y tirándose al piso y diciéndole lo bueno que es, lo maravilloso que es, que le deje ver la tele? Esa es la violencia que se ejerce delante de Dios, saber quién soy. Presentarme delante de Dios sabiendo quién soy y pidiéndole a Dios lo que Él dijo que es mío. Marcos 5, ahora sí, 25, unos versículos hacia adelante. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Quién había hecho esto? Entonces la mujer, presta atención a este texto, a este versículo. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y yo le pregunto, usted sabe que las mañanas son más charladas, ya son las 12. ¿Cómo habla este hombre? Yo le pregunto, ¿por qué esta mujer, que supo que Dios había obrado, que vio, sintió el milagro en su vida, dice, sabiendo que había sido sanada, sintió, imagínese si hace 12 años que está con una hemorragia, supongo que cuando se corte se va a dar cuenta que algo distinto hay en su cuerpo. Sabiendo que había sido sanada, empezó a tener miedo, temiendo y a temblar. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué temblaba? Escucho a la amable audiencia. Vamos que nos queremos ir también. Puede ser que yo lo haya dicho. Digo tantas cosas, mira. A veces digo tantas cosas y da tan poco resultado. ¿Y por qué tenía miedo de decir lo que había pasado? ¿Y por qué iba a ser apedreada? ¿Por qué vamos directo a grano en vez de... Algo así. La ley decía, esto anóteselo y se lo buscan cuando tenga ganas, Levítico capítulo 15. Levítico capítulo 15 habla de la ley de la sangre y especifica muy en forma bien clara y ordenada en qué situación, cuando una persona, una mujer, estuviera con flujo de sangre, cómo debía tratarse y cómo debía ser la relación entre ella, el pueblo, y entre ella y su relación con Dios. Dice puntualmente, habla cuando de su periodo menstrual, que durante el tiempo que dure el periodo menstrual, los 7 días que dure, que la mujer debe estar aislada, apartada, que no puede compartir nada con su familia, no puede usar los mismos utensilios, no puede dormir en la cama habitual, no puede sentarse en la silla habitual, sino que tiene que ser algo exclusivo de ella. Es más, tiene que vivir separada. Y dice, el Levítico dice, que si se extendiera su costumbre, su flujo de sangre, dice así, todo el tiempo que dure el flujo de sangre será considerada inmunda.
Todo el tiempo que dure su flujo de sangre, deberá vivir aislada, apartada, marginada, sin contacto, en una habitación independiente, aislada de la familia, aislada de la gente. ¿Cuánto tiempo duró en esta mujer su flujo de sangre? Durante 12 años, no vuelvas a decir lo que dijiste, durante 12 años vivió separada, marginada, aislada. Durante 12 años fue considerada inmunda, impura, durante 12 años. Si estaba casada, no podía estar con su esposo. Si tenía hijos, no podía estar con ellos. No tenemos idea, pero la Biblia no dice nada al respecto de su situación familiar. Si era conocida, y era conocida porque era una mujer que gastó todo lo que tenía, por lo tanto era una mujer que tenía un buen nivel económico, un buen pasar, y sería conocida en medio del pueblo, no podía andar en medio de la gente, porque la gente la vería y sabría, ella es la que está inmunda. Y usted capaz que piensa, qué bocón el otro. Era costumbre de la época. Debía decirse, si una persona era considerada inmunda, todos tenían que saberlo, porque si me toca, si solamente me roza, me está contaminando, entonces yo ya no puedo presentar sacrificio a Dios, ya no puedo presentar al templo, entonces tenés que decir para que yo sepa, para que yo no sea inmundo. ¿Sabes lo que hacían los leprosos? Es algo mucho peor. Una enfermedad de la piel. Imagínense, muchísimo más grave que la peor psoriasis que haya visto, donde la piel se empieza a descomponer y en su grado más extremo los órganos empiezan a atrofiar y hasta a perderse, a caer, se le van perdiendo los dedos, pierden las orejas, pierden la punta de la nariz, el caso más grave de lepra. Los leprosos no podían estar, vivían aislados del pueblo, pero si por alguna razón entraban al pueblo, tenían que ir con una campana colgada al cuello, donde caminaban, que la campana sonando, y él gritando, lepra, lepra, para que todo el mundo se separara. Imagínense el grado de humillación. Así, sin este extremo, pero así era la vida de esta mujer. Sin embargo, esta mujer dice que habiendo gastado todo, que se fue al curandero, que se fue al médico, que se fue al naturista, se fue al ya ni sé a qué más, mire qué cosa existe. Se fue al parapsicólogo, se fue al chamán, se fue a lo que se le ocurra. No le quedó nada. Se enteró que Jesús estaba. Y dice, sabiendo que Jesús estaba en el lugar, que Jesús pasaba por ahí, sin importarle nada de lo que pudiera pasar, se metió entre la gente, empezó a avanzar, comenzando de atrás de la multitud hacia adentro, se arrastró, se rozó con todo el mundo, se tocó con todo el mundo. Y todos la podían ver. O sea, como dice Amalia, o si, no sé si Sergio lo dijo en ese momento, era víctima, iba a ser acusada, iba a ser apedreada si alguno la reconocía. Cuando la vieran como inmunda, iban a tirarle, estaban listos para tirar los adoquines con que mataban a las personas consideradas inmundas para sacar la inmundicia del pueblo. Pero a ella no le importó. ¿Por qué no le importó? Porque creía, porque sabía que había sanidad para su cuerpo. Sabía que había prosperidad, o sea, restauración y sanidad completa para su vida. Sabía que si llegaba, ella dijo solo estas palabras, si tan solo tocar el borde de su manto. No pretendía una cita con Jesús. No pretendía que lo atendiera, que le diera tiempo, tomar unos mates, tomar un café con él. No pretendía que lo saludara, porque, ay, si no me ora al pastor, no. Ay, no, pues yo quiero hablar con el pastor, si no, no. No hacía esas cosas. No era cristiana todavía, era judía, todavía estaba resguardada. Si tan solo tocara el borde de su manto, creyendo las profecías sobre el Mesías, o sea, ella sabía que ese era el enviado de Dios caminando, sabía. Ella sabía que iba a ser sana. Eso es lo que hace el cambio en su vida. Saber que va a recibir la bendición. Cuando sabe, cuando está seguro, cuando crea que Dios lo va a hacer, entonces no le importó. No me importan las consecuencias. Ayer en medio de la administración, antes de empezar a orar, Dios me dio una palabra muy fuerte a mí en forma personal y después fue transmitida hacia todo el pueblo. No sabía cómo decirlo hasta que Dios me guía, pero en un momento Dios me dice a mí, ¿qué estás dispuesto a hacer para que yo haga algo distinto? Inmediatamente me toca el corazón, salí corriendo de acá, estaba en ese lugar que siempre me pongo, tuve que salir corriendo, encima había una pareja con un bebé,
¿y cómo se le va a ocurrir poner el cochecito ahí en ese pasillo? Porque hay tanto lugar ahí, ¿no? Métele cochecito. Entonces, esquivando el cochecito, me fui para la oficina y tuve que abrir mi billetera, sacar absolutamente todo lo que tenía en la billetera y ponerlo delante del Señor. Y créame que había mucho. No porque acostumbre, se dio por alguna razón que tenía mucho dinero encima. Y el Señor me dijo todo y yo dije, ¿qué me importa? Mi cabeza humana empezó a hacer cuentas antes. ¿Sí, no? Y empecé a pensar, ay, pero si pongo esto, entonces, y después, ¿y qué hago? Y cuando mi cabeza empezó a decir eso, dije, basta. Salí corriendo. Ahí fue donde salí corriendo. ¿Por qué corría? Para no arrepentirme. Corría para no arrepentirme. Digo, no, basta, no importa. Y fui, entré, agarré, ni miré, agarré, saqué, puse, listo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que Dios haga lo que quiere hacer con tu vida? No es que Dios le pide dinero, Dios no pide dinero, Dios pide violencia, Dios pide sacrificios, Dios pide ser arriesgado, Dios pide que usted no se detenga por las estructuras, Dios pide que usted no mire la situación que está viviendo, que no sea como Pedro, que los vientos lo empiezan a hacer dudar y mira la situación en la que está parado. Hay vientos por todos lados, le hablan de miseria, le hablan de desempleo, le hablan de aumento, le hablan de fracaso, le hablan de todo, le hablan de todas las cosas. No escuche esos vientos, no mire su realidad. Pero me vino la boleta de la luz. No mire su realidad. Crea en Dios. Crea en Dios. En el año 2010, perdón, estuve 9 meses sin trabajo. Me ganaste, te bendigo. Y yo le decía a mi esposa en esa época, no sé, no tengo ni idea lo que Dios va a hacer. Llega un punto que en realidad hasta llegué a cuestionarme por un montón de situaciones que me había pasado, llegué a cuestionar mi fe. Somos carne, hijo. No somos santos en Cristo, no somos ángeles, no tenemos alas, no somos seres sobrenaturales, buscamos vivir una vida sobrenatural. Nos pasan cosas, a todos nos pasan cosas. La Biblia dice de Elías, el profeta más grande que hubo, según dice la Biblia, hombre sujeto a pasiones, tenía sus locuras, tenía sus crisis, tenía sus dudas. Y yo le decía a mi esposa, le decía, mira, no sé si Dios sana, no sé si Dios bendice, no sé si Dios, ya no sé nada. Yo. Pero si una cosa sé, es que de esta situación Dios nos va a sacar. Y pasaron esos 9 meses, todavía no sé cómo, no sé de qué manera, pero no faltó absolutamente nada. Dios nos sostuvo de la manera más increíble. El único ingreso que teníamos era un alquiler de un local que tenemos por allá. Y había decidido el inquilino no pagar encima. Y cuando se decidió a pagar después de 3 o 4 meses, empezó a pagar como se le daba la gana. Para redondear, si hoy fuera, voy a hacer número redondo para hacer cuenta, porque no, jamás era una cantidad así. Si hoy fuera 10.000 pesos, bueno, entonces pagaba 500 pesos por semana. Nada. Y durante un tiempo, 4 o 5 meses, ese era el único ingreso en mi casa. Si usted me pregunta cómo hicimos para sostenernos, no tengo ni la menor idea. Solo sé que lo que Dios dice, Dios cumple. Solo sé que yo creo lo que Dios va a hacer. Solo sé que cuando pasó la situación, dije, Señor, ¿cómo hiciste? Dios es fiel cuando usted se anima a creer. Cuando esta mujer entonces pasó esa situación, termino ya, así se va a comer la lasaña, los canelones o el asado, o el pollo al horno, o lo que tenga preparado. Versículo 33 que estaba leyendo, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y verso 34, y él le dijo, Jesús le dijo, hija, tu fe, ¿lo está leyendo? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho salva. Y termina algo más de regalo. Ve en paz y queda sana de tu azote.
La bendijo en 4 maneras. La que era marginada, rechazada, la que no tenía identidad, la que todo el mundo la señalaba, el Señor le dice, hija. No le dijo Rebeca, Juana, Antonia, Eduviges, Gertrudis. Le dijo, hija. La llama a su corazón y le muestra su identidad y le dice, ya no sos más una mujer señalada. Tu fe exaltó lo que ella hizo, por fe te ha salvado, sanado, restaurado. Andate en paz. Viniste con temor, andate en paz. Viniste con dolor, andate sana. Quedas libre de tu azote. En este año, a partir de esta semana, si usted cree, si empieza a orar con violencia, a actuar con violencia, a creer con violencia, Dios abre los caminos sobre su vida. Si hay un trabajo que no estaba saliendo, le vuelvo a decir, preséntese y Dios lo va a hacer. Si hay alguna situación que está trabada, empiece a orar, a reclamar delante de Dios, crea y avance. Si hay alguna persona con quien tiene que hablar, si tiene que ir a pedir aumento, vaya y pida aumento. La semana que viene voy a empezar a creer en testimonio. Aumento, así como en tu caso, aumentos de sueldo. En esta época que todo el mundo dice que está cada vez peor, aumentos de sueldo. Ayer 2 me dicen, me aumentaron el sueldo, otro más me dice, fui a cajero, encontré plata, otro más. Créale a Dios. Por favor. Me tomo eso de Romanos 12. Dice, les ruego, por tanta misericordia que Dios tuvo por nosotros, que presente su cuerpo, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Créale a Dios. Nos ponemos de pie y vamos a despedirnos bendiciendo al Señor con estas ofrendas. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.